Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro video más aquí en tu canal, en el canal de DevHack. Recuerda visitar nuestra página devhack.co. Recuerda que queremos llegar a las 2000 suscriptores, así que comparte. También déjanos tus comentarios, dale like y comparte, por favor. Bueno, vamos. Continuemos ahora de nuevo con este tema de embeddings que está muy interesante. Vamos a hacer ahorita un ejemplo de cómo crear preguntas y respuestas con los embeddings. También vamos a usar un LLM para enriquecer esa respuesta y también vamos a ver cómo podemos indexar estos embeddings para poder tener búsquedas mucho más rápidas. Así que va a estar muy, pero muy heavy e interesante este video. Así que dale like. Vámonos. Bueno, lo primero, instalamos la librería que ya hemos venido instalando de Vertex AI, que se llama Google Cloud AI Platform. Vamos a instalar esta librería para imprimir en consola y se vea mucho más bonito, ordenadito. Luego nos vamos a autenticar para conectarnos a nuestro proyecto de Google Cloud. Aquí vamos a inicializar pandas porque vamos a ver los datos y este console para imprimir más bonito. Luego vamos aquí a cargar los datos que ya hemos visto en los vídeos anteriores, las preguntas, las respuestas con su categoría. ¿Listo? Preguntas, respuestas de programación, categoría Python, R, HTML, CSS. Vamos a cargar los embeddings que ya hemos hablado. ¿Embeddings de qué? De las preguntas. Y aquí hay algo importante. Vamos a tomar este data frame que tenemos acá de Panda, o sea, y vamos a agregar una nueva columna. O sea, vamos a colocar el embeddings, o sea, el embeddings de la pregunta, o sea, el input test. Entonces aquí lo que vamos a crear una nueva columna y metemos todos esos embeddings, ¿listo? Correspondiente a cada una de las preguntas. Luego vamos a importar estas librerías, NumPy, que la vamos a necesitar, Cosine Similarity, recuerda que la usamos en nuestro segundo video de esta serie, en donde encontramos la similitud semántica basada en coseno. Y por acá algo que nos va a permitir poder encontrar las distancias entre dos números y encontrar cuál es el menor. O sea, basado pues en unos números. Ahí tengo 4, 5, 6, pues me va a decir al primero es 4, 5 y después 4, 6 como lo más cercano, ¿no? Listo. Con respecto a una medida. Ahora lo vamos a ver. Aquí es la pregunta. Entonces yo como usuario voy a preguntar, ¿cómo concatenar data frames pandas? Ojo, esta pregunta no existe. No existe en las preguntas. Pero alguien preguntó esto. ¿Sí? De esta forma, como te voy a mostrar hoy, es más o menos, y voy a hacer un video de cómo crear un rack. O sea, para poder darle como información a nuestro LLM. Pero así como a grandes rasgos funciona eso. Entonces, alguien escribe una nueva pregunta. ¿Cómo concatenar pandas? El LLM puede que no sepa porque pronto sea una pregunta de tus datos. Entonces, ejemplo, en una empresa donde es un pool de abogados y tiene muchos documentos de casos que ellos atienden, pues lo que podemos hacer es tomar estos datos, convertirlos a embeddings, tenerlos en una base de datos y con un LLM que vamos a hacer un workshop. Voy a hacer un workshop. ¿Te gustaría tener un workshop? Si quieres tener un workshop de Gemini, de este LLM de Gemini, lo voy a crear. Escribe en los comentarios, dígame si quiero, lo voy a hacer. Va un workshop totalmente gratuito aquí en mi canal. Entonces, podemos tomar el LLM y el LLM pues le van a preguntar sobre un caso en este ejemplo del pool de abogados. Entonces escribo, la solicitud o el caso tal de Pepito Pérez, ¿cómo se resolvió? Pues el LLM como Gemini no sabe sobre eso, porque son datos propios de la empresa. Entonces lo que puedo tomar esos datos, convertirlos en embedding, guardar una base de datos, y el LLM lo que puede hacer es como consultar esos datos y ver qué similitud semántica hay con la pregunta y los datos que yo tengo y retornarme una respuesta basada en mis datos. Eso es lo que se conoce a grandes rasgos como un RAG, R-A-G. Pero en este caso, imagínate que es como muy similar. Alguien escribe
cómo concatenar pandas, unos data frames en pandas. Las preguntas no hay una pregunta así tan concreta, pero hay similitudes semánticas. De pronto alguien preguntó lo mismo, pero de diferente forma. Entonces vamos a encontrar cuál pregunta es la más similar para con ello encontrar la respuesta y dársela al usuario. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver. Entonces escribe cómo concatena estos pandas data frames. No existe una pregunta así. Vamos a convertir esto a embeddings, que ya lo hemos hecho muchas veces gracias a este modelo, y usamos el tags de Semantic Similarity. Luego de eso, de tener este embeddings, vamos a encontrar la similitud basada en coseno con scikit-learn. Entonces tomamos este embedding, ¿sí? Y tomamos la lista de todos los embeddings. ¿Listo? Con esto, él me va a dar cuál es la similitud de este con respecto a cada uno. O sea, va a ir, que aquí tengo 2000, va a ir este con respecto a este, cuál es la similitud basada en coseno. 0.31. Este con la otra 0.30 de algo. Entonces lo que está haciendo es esta pregunta, ¿cuál es la pregunta más similar? En este caso siempre te está calculando la similitud. ¿Listo? Aquí tenemos un arreglo. Después lo que vamos a hacer es, bueno, con NumPy vamos a encontrar, ¿sí? Vamos aquí a encontrar las distancias entre estos embeddings, ¿sí? ¿Cuál es la distancia más corta? Eso es lo que vamos a hacer, basado en una librería de NumPy. Entonces mira que aquí tenemos el query embedding, ¿sí? Y aquí vamos a tener la lista de los demás embeddings, ¿listo? Y vamos a encontrar aquí las distancias, ¿sí? Aquí lo que vamos a imprimir al final es la distancia, la más cercana a este embeddings, ¿sí? Entonces, esto como, miren aquí obtenemos el 0. ¿Por qué el 0? Pues porque obtenemos el primero, o sea, lo ordena desde el más cercano, o sea, desde los embeddings más cercanos, que tengan más cercanía a el más lejano. Entonces por eso escogemos el primero. A eso corresponde el número 35, o sea, de todos nuestros datos, el índice 35 es el más cercano, el que tiene la similitud semántica mayor a todos los demás, a todos los 2000. Entonces ya tenemos el índice, o sea, él lo que hizo fue comparar el nueva pregunta, el embedding, con los otros, sacó la similitud semántica, o sea, 0.31, 0.50, lo que sea, y al final pudimos obtener cuál es el que tiene el mayor, la mayor probabilidad o el mayor, el número que más cerca está a 1, y ese es el que estamos obteniendo, y ese a qué índice corresponde en nuestra lista de embeddings, y eso corresponde al 35. Entonces, como pusimos en el data frame, pusimos que la pregunta, la respuesta, la categoría y el embedding, pues podemos saber que si me dice que en el arreglo de embeddings el 35, pues debe ser el mismo en el pandas data frame, cuál es el índice 35. Si hacemos esto, el input es, traemos la pregunta del índice 35. Si vemos acá, miren la pregunta que me trae. Concatene dos data frames y repite valores para pequeños con pandas. Yo tengo estos dos data frames. ¿Sí? Yo necesito obtener lo siguiente. Esto es una pregunta que hicieron, ¿sí? Y gracias en Advance. Entonces, esto es la pregunta que alguien hizo. Y esto es lo más similar a esta otra pregunta que decía cómo concatenar en pandas data frames, ¿no? Entonces, miren que él encontró la más similar. Y en verdad sí es, ¿no? Si vamos con el mismo índice, vamos a encontrar la respuesta. Porque recuerda que está en el mismo data frame, entonces decimos es la columna output test y obtenemos aquí el índice 25 y mire aquí, esto es la respuesta, entonces nos da aquí la respuesta del data frame 1, data frame 2, concatenar y ya tenemos. Entonces, a partir de una pregunta que no está, encontramos cuál es la pregunta más similar y como es la más similar, la probabilidad es muy alta de que la respuesta sea la que yo necesito. Listo, mire que con eso podemos hacer podemos usar los embeddings para esto.
Pero entonces, ¿cómo le podemos unir con un LLM? Ahora vamos a usar un LLM, un modelo grande de lenguaje. Vamos a usar en este caso Gemini 1.5 Flash. Entonces aquí usamos también igual Vertex AI, tiene este Generative Model, usamos el modelo Gemini 1.5, generamos un contexto donde le pasamos la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la que tenemos arriba no la pregunta inicial, sino esta pregunta de aquí, ¿sí? Porque la que encontramos, que es la más similar. Y le colocamos también la respuesta. Y creamos nuestro prompt. Nuestro prompt dice, este es el contexto, o sea, esta pregunta, esta respuesta, usando la más relevante información del contexto, provee una respuesta a esta pregunta. La pregunta sí, ¿cuál es? La pregunta es cómo concateno eso, ¿sí? Si el contexto no provee una relevante información, responda que no puede encontrar un buen match en la base de datos. Entonces lo que está haciendo aquí es, mire, yo ya basado en los embeddings encontré una respuesta que es la más similar y también tengo, perdón, la pregunta que es la más similar y tengo la respuesta. Se la paso al LLM para que lo tenga como contexto y le diciendo, mire, además de eso, con su sabiduría, pues entonces esta es la pregunta, pero básese en el contexto. Porque un LLM puede saber de pronto esto, este caso de Python, pero puede que no dé una respuesta muy certera. Ya sabemos que estas respuestas son validadas, entonces él puede decir, ah, bueno, con mi conocimiento más este contexto, te voy a armar una respuesta mucho más precisa. Es como un reflection que hace él. Él dice, listo, mi respuesta era esta, pero usted me está dando este contexto, le doy una mejor respuesta basada en mi respuesta con el contexto, le doy una mejor respuesta. Si esto fuera una información que ni él tiene, porque los DMs pueden tener información que tú le estás preguntando, pero él no la tiene, porque pronto es como los datos de la empresa de este pool de abogados, pues se va a basar en el contexto y te va a responder basado en ese contexto totalmente. Entonces aquí le decimos generar una respuesta, lo ejecutamos y vemos que él, basado en esta información, basado en el prompt, basado en la información que le damos, pues me responde algo muy bonito, muy interesante. Me dice el contexto, prohibido específico ejemplo con datos de pandas, pero no ofrece una explicación general del proceso. Aquí una manera más comprensiva, una explicación de cómo concatenar, ¿sí? Y pues me da una respuesta mucho más rica que simplemente la respuesta que teníamos acá, ¿sí? Pero miremos algo, no, sí, hace el concatena y demás, bueno, o sea, se puede basar en la información y ayudar a la respuesta, ¿listo? Ahora, con esto, vamos a ver en otro video cómo puedes usar los embeddings para poder crear un rack, pero esta es la base de cómo poder usar esta información para poder encontrar similitudes, encontrar en este caso una respuesta y con esto para hacer un modelo para que sea más rico la respuesta, ¿listo? Ahora lo que vamos a hacer es instalar una librería que se llama Scam. Mira que lo que hicimos anteriormente era cómo encontramos la similitud más cercana basada en una librería de Python. Pero verdaderamente lo que hacen las bases de datos es que indexan en los embeddings para que las búsquedas sean más rápidas. En otro video voy a estos embeddings, guardarlos en Firestore y después consultar estos embeddings. Pero vamos a guardar unos 50.000, 60.000 embeddings y vamos a ver cómo responde, cuál es su velocidad. Porque al final cuando tú tomas un documento de 1000 hojas, pues esto haces chunks y estos chunks, o sea, lo partes, este texto de 1000 hojas, vas partiendo de pedacitos, todo lo conviertes en base y guardas, eso son millones de datos. Necesitas indexarlos para poder hacer una consulta de similitud muy rápida. En este caso vamos a ver un caso de cómo usarlo así a pie con esta librería llamada Scam. Aquí lo que estamos haciendo es crear un método que al final lo que está creando es los índices de un dataset, ¿sí? Esto es documentación de la librería, así nos dice cómo hacerlo. Entonces así es como está este código y lo que vamos a hacer acá es llamar ese método. Le pasamos todos los embeddings, ¿sí? Que tenemos y le paramos unos parámetros y él nos retorna los índices ya creados y mire que hay 2000 índices creado pues por cada embedding, ¿no? Recuerda que los embeddings son 2000.
Luego de eso vamos a hacer el query nuevamente, ¿sí? De cómo concatenar data frames pandas. Lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, convertir el embedding, pero ahora lo vamos a buscar dentro de este base de datos. O sea, dentro de estos índices, basado en estos índices lo vamos a buscar. Entonces miren que aquí lo que va a hacer es, convierte el embedding nuevo de esta pregunta y dice, basado en este index, esto es un objeto, dice, búsquelo, ¿sí? Busque cuál es pues con las distancias más cercanas, ¿sí? Al final está diciendo, retórneme solo uno, o sea, el más cercano, ¿listo? Él lo que hace internamente es convertir este igual a un index y empezar a buscarlo, cuál es el más cercano, pero ya basado en índices. Acá tenemos la respuesta, mire que la respuesta, ejecutemos esto nuevamente. Mire que aquí nos da la respuesta y la respuesta es la misma pregunta que hayamos encontrado antes, concatenar dos data frames, bla, 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 ¿sí? Y imprimimos el tiempo. Mire que aquí imprimo el tiempo desde el momento en que él hace la búsqueda y pues termina la búsqueda. Si vemos en milisegundos, esto fue 0.38, o sea, súper rápido. Hagamos lo mismo con el método que hacíamos antes. Generamos el embedding, iniciamos el tiempo, hacíamos la similitud con scikit-learn, luego encontramos el máximo con la librería de NumPy, ¿sí? Luego miramos aquí cuál es el máximo, bla, 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 ¿sí? Al final también tenemos el mismo, concatenate dos frames, ¿sí? Pero mire el tiempo en este caso fue de 64 milisegundos, que sigue siendo igual muy rápido, ¿sí? Pero acá es mucho, pero mucho más rápido, 0.38, o sea, ni un milisegundo alcanza esto, ¿no? Y eso que estamos hablando de 2000 datos. Entonces tú dices, pero es que 61 milisegundos con 2000, pues bueno, es muy rápido, pero son 2000. Pero en la realidad real son millones de datos. Entonces, aquí lo que te quiero enseñar es que todas las bases de datos, o si estás haciendo algo así más o menos a pie porque estás haciendo algún caso específico, usa índices, como esta librería llamada Scam, para poder crear índices a esos embeddings y hacer una búsqueda mucho más rápida. Las bases de datos, y vamos a hacer videos guardando bases de datos como Firestore, como Neo4j, como Redis. Si quieres ver esto, escríbelo en los comentarios, pero estoy planificando nuevos videos donde guardemos estos datos en estas bases de datos y comparemos su rendimiento. Esa base de datos indexan todo esto para poder que esas búsquedas sean en milisegundos, sean muy rápidas porque son millones de datos en donde él tiene que comparar esta similitud y retornar los más similares. Entonces, esto es como una forma más artesanal de hacerlo, pero es lo que hace la base de datos. En la base de datos tú no te das cuenta porque eso lo hace el motor y lo hace internamente, pero es la técnica para que esto sea más rápido. ¿Listo? Entonces, gracias por estar en esta serie de videos. Vamos a seguir sacando otros videos sobre los embeddings multimodales, sobre cómo guardar los embeddings en las bases de datos, cómo hacer rack y vamos a crear un workshop de Gemini explicando desde Gemini desde cero, cómo hacer prompts, cómo generar texto, cómo hacer prompts multimodales, o sea, enviando imágenes, enviando videos, enviando audio, cómo hacer catching, cómo hacer, bueno, muchas cosas. Y si quieres estar, pues dale like, suscríbete y danos un comentario. Así que gracias por este tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.